Sí, un abrazo y saludar a mi hermano querido, el general Luis Hernández, ex asambleísta constituyente, ex transitorio del CPCCS, ex ministro de Defensa, ex soldado, pero sobre todo mi amigo, muy querido y un patriota. Buenos días, Luchito Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Eduardo, hermano, un gusto saludarte. Lo mismo te digo. Un gusto saludarle a Alberto. usted, Gracias. Alberto. Realmente me emociona escucharles hablar de la querida ciudad de Guayaquil. Son 3 días, en 3 días la fundación, un día no importante para Guayaquil, para el país. Para el país, ¿no? Guayaquil, por supuesto, Guayaquil es un motor económico, un motor político, un motor de nacionalidad y de patriotismo. Me hace acuerdo, Eduardo, del fuetazo. Exacto. Porque, ya claro, no hay, ¿no? Ya no hay, Ya no porque hay. Ya no hay. yo pasé aquí la primaria, o sea, yo aquí estudié toda la La primaria. primaria. Claro. ¿En qué escuela, general? En San Agustín, Ya. en la Pedro Moncayo, por el Parque de la Madre. Claro, Claro ahí que está, sí, pues, porque es el Padre de la famoso Madre. Está la iglesia no, San Agustín y claro, ahí está la unidad educativa. Claro, yo me acuerdo el inspector. Luis era Urdaneta es esa el calle. doctor Vergara, el señor Vergara, pero ya, o sea, yo soy más viejo que ustedes. Entonces, el fuetazo, cuando Sí yo se escuché nota. el fuetazo que yo tenía era el que daba mi mamá nomás de la tierra, ¿no? Pero aquí en la costa ya era. La mamá eran duras con eso. Oye, cuando te daba en la cara estabas fregado. ¿no? Fregado porque se te Sabía. hacía, era horrible. Claro, pues tenías que ponerte un montón de maquillaje. Pasta de dientes. Pasta de dientes, Era- claro. Ya no hay fuetazo. Y, Ya a ver, no pero hay. eso era producto de un insecto, pues, ¿no? Claro, era un Claro, insecto era que un tenía insecto, como un una insecto. especie de fuete. Claro, sí. Y Claro. negrito. Y ¡pac! Se acercaba, claro, a la Pero como piel. yo soy morenito, entonces o sea, no se notaba, ¿no? Pero para los blancos, como tú ya Blancote, estabas fregado zapallento. ahí. Sí. Bueno, es un gusto estar aquí. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de la querida ciudad de Guayaquil y del país. Siempre estoy a disposición. Los medios de comunicación en una democracia son fundamental, son vitales para que la democracia sea saludable, que tenga la crítica adecuada y a través de eso se robustezca en todos los aspectos que significa esta institución democrática como es la forma de gobernar en nuestra parte del mundo y que no hay otra forma, con sus defectos, con sus virtudes, pero es la forma a la que tenemos que siempre robustecerle y la prensa es vital en esa tarea. Y dicho esto, general, ya usted ya justamente nos metió por esta temática, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de la comunicación, con la importancia de las libertades, ¿no? Con la importancia de las libertades individuales, con el derecho de la sociedad a estar informada, con el derecho que tiene todo ser humano, ¿no? De la libre opinión. Precisamente ayer en la Asamblea Nacional se aprobó un informe que era de minoría en la comisión especializada que lo trató, que es la de Asuntos Internacionales, referente pues a la Ley Orgánica de Información, ¿no? Pero ya se habían revisado los contenidos y precisamente pues este informe era impulsado por el bloque de UNES. Llama la atención precisamente lo del contenido. ¿Cómo usted ve esta iniciativa de querer volver a darle forma a lo que en su momento se denominó la ley Mordaza, ¿no? De alguna manera controlar el trabajo de periodistas y medios y coartar eso que digo yo, las libertades individuales, porque no es un tema que compete y tiene que ver exclusivamente con los comunicadores sociales y con los medios de comunicación, sino con la sociedad en general. ¿Cómo ve aquello en general? Yo creo que cualquier límite, cualquier restricción a la libertad ya deja de ser libertad, indudablemente. Y yo lo que pienso es que la libertad de opinión, la libertad de expresión tiene que fluir, sin ningún obstáculo, sin ninguna barricada, sin ningún campo minado en el trayecto, porque justamente fluyendo la libertad de expresión, la libertad de opinión, la ciudadanía puede escoger cuál es la opinión que le gusta, cuál es la opinión que le sirve como ejemplo, cuál es la comunicación que le sirve como una manera de saber qué es lo que pasa en la sociedad, y está en las personas en escoger qué es lo que les conviene y no en una ley qué es lo que le conviene a la sociedad. Claro. Entonces yo creo que ese debe ser el principio y de ahí cualquier norma que se quiera poner para restringir eso, yo no estoy de acuerdo. Claro, y el poder como que se siente amenazado, ¿no? Y el trabajo del periodista es eso, o sea, en determinado momento cuestionar
Cuestionar, por supuesto, con la altura, dentro del marco legal, de una manera positiva, porque los cuestionamientos tienen que ser positivos, ¿no? Buscar precisamente planteamientos alternativos incluso en determinados momentos, ¿no? Pero a mucha gente como que eso le afecta y vemos que es un fenómeno no exclusivo de acá. Nos llamaba la atención lo que ocurre en Nicaragua y en otras naciones latinoamericanas, ¿no? Donde se quiere tener un control férreo de medios de comunicación y coartar la labor periodística. El poder realmente le molesta que le cuestionen al poder. Y justamente el poder tiene que ser cuestionado, porque cuando no es cuestionado el poder, hace que ese poder llegue al totalitarismo. Yo les voy a contar una experiencia como ministro de Defensa. Hubo expresiones en unas redes sociales contra las Fuerzas Armadas, que en verdad no eran adecuadas. Generalizaban algunos temas individuales de malos elementos, pero generalizaban hacia la institución. Hacia la institución. Entonces, obviamente, yo como ministro de Defensa recibí las preocupaciones de parte de los comandantes. Yo les dije, señores, no podemos tomar ninguna acción porque vivimos en una democracia. Y es deber de ustedes ir a sus subordinados y explicarles que vivimos en una democracia y que la crítica es parte de la democracia. Y la crítica no siempre nos gusta. Nos gusta siempre a nosotros que nos estén halagando, que nos estén poniendo en un sitial, y eso como individuos y como instituciones igual. Y eso está bien, es parte de lo que vivimos nosotros. Pero de ahí, realmente, lo que sucedía es que en muchos momentos las instituciones creen que como institución tienen que irse contra un determinado medio. Y eso es totalmente ilegal. Inclusive la Corte Constitucional ya dictaminó de una forma muy clara que las instituciones no pueden sentirse heridas cuando alguien afecta el honor de esa institución, porque el honor es un tema individual. Cuando, por ejemplo, algún periodista dice, a ver, el señor ministro del transporte o el señor ministro de biología es una persona que ha robado, por ejemplo. Esa ya es una acusación directa. Directa, claro. Entonces esa persona tiene todo el derecho de defenderse. Pero cuando se dice de una forma general a una institución, que tampoco no estoy de acuerdo que tiene que generalizar, ¿no? Tampoco. Pero hay que aceptarlo, esas son las reglas de la democracia y las instituciones, por supuesto que tienen honor, pero en esas circunstancias no pueden como institución hacer un juicio, llevar a las cortes a un periodista que les haya dicho de esa manera una generalización. Y esas son las normas de la democracia. Y nosotros tenemos que todos, especialmente estando en el poder, aceptar las normas de la democracia. Y no solamente aceptar, sino cumplirlas. Porque ese es un gran problema que nosotros tenemos, que nosotros no respetamos las reglas. Y cada uno quiere tener sus propias reglas. Y es parte de nuestro problema como Estado, como sociedad. Y como sociedad. Entonces, cuando estaba yo como ministro de Defensa, mi deber es obviamente ejercer el control político de las Fuerzas Armadas, y dentro de ese control político, obviamente, siempre estar enfatizando que vivimos en una democracia y que todos los miembros tienen que acatar las normas de la democracia, y más aún siendo parte de una institución obediente, de una institución que tiene las armas, en la cual como institución y teniendo las armas deben ser, y así son, me consta, muy obedientes a lo que dice el mandato de la Constitución. Claro que sí. Desde este medio radial, desde estos micrófonos siempre, ¿no? Decimos, debemos de tener, ¿no?, una ciudadanía crítica, ¿no? Bien abierta, bien fundamentada, precisamente para poder cuestionar lo que hay que cuestionar, porque tampoco no está bien, ¿no?, que desde la sociedad, ¿no?, o el ciudadano venga y acoja, agarre cualquier cosa que apareció y ya lo dé como la verdad absoluta. Por eso decimos, no, tenemos que estar bien fundamentados para darle sustento, ¿no?, a todas las críticas que hay que hacer, y que todo el mundo tiene derecho a hacerla en ese marco, dentro de lo que determina la ley, con el mayor respeto, por supuesto que sí. Permítame ir al otro tema que es de gran preocupación, porque usted mencionaba, y yo seguramente, no, mientras usted hablaba decía, el tiempo que estuvo frente al ministerio, pues
Fue una situación bastante compleja. Porque el país está amenazado desde hace algún tiempo, ¿no?, por estas actividades del crimen organizado transnacional. Yo sí quería tener una lectura de su parte, ¿no?, porque vemos que se cambió la denominación del COSEN en su momento, ahora se denomina COSEPE, pero como que sigue faltando esa articulación, el trabajo de la inteligencia, que a los ciudadanos, que a la sociedad le dé tranquilidad. Y vuelvo y repito, estamos bajo un fuego cruzado, ¿no?, porque nuestro país es un país de tránsito de las drogas. Vemos mucha permeabilidad en las fronteras. Por el sur ingresan las armas, por el norte ingresa la droga, y desde nuestro territorio nacional sale precisamente todo aquello que va pues con destino a los Estados Unidos o a Europa, ¿no? Estoy refiriéndome a las drogas. Y seguimos sin darle solución al tema de la instalación de los escáneres, por ejemplo, en las zonas portuarias del país, y siempre hay una justificación. Tenemos problemas, ocurrió lo que ocurrió con el radar en su momento allá en Montecristi. En fin, es una serie de situaciones que nos preocupa, porque parte del problema fundamental del Ecuador es la desinstitucionalización. Como que a propósito lo hicieron y no logramos encarrilar ese camino que permita tener instituciones sólidas para responder a una amenaza tan terrible como la que tenemos actualmente, general. Sí. Sí, estimado Alberto, vamos a tomar la última parte en la que usted habla de instituciones débiles, de la desinstitucionalización del Ecuador. Justamente ese es el escenario que permite que prosperen las instituciones ilegales. Cuando un Estado está débil, es como cuando un cuerpo está sin defensas. Y cuando un cuerpo está sin defensas, le coge hasta la gripe más leve. Más leve, ¿no es cierto? Entonces, igual, un Estado con instituciones débiles, enfrentando a un crimen organizado que tiene recursos, que tiene estructuras de mando muy verticales y muy rigurosas, ese Estado no puede enfrentar de manera adecuada a esas amenazas. Ahora, nosotros en el Ecuador tenemos que realmente mejorar la forma de hacer política. Los actores que hacen la política tienen que tener virtudes fundamentales. No puede ser posible que en el Ecuador la política, con excepciones por supuesto, y ciertos políticos con excepciones por supuesto, que la política esté transversalizada por intereses individuales y de grupo. Cuando ese es el escenario en el que se mueve la política, los resultados son malas instituciones, malas acciones de gobierno, en todos los niveles, nivel local, nivel provincial. Entonces, yo creo que ahí está algo que tenemos que corregir. O sea, tenemos que ver dónde está el mal y empezar por ahí. Por ejemplo, creo que nosotros tenemos que vivir en democracia y aceptando las reglas del juego. Y no cambiar las reglas del juego cuando las reglas del juego no están a nuestro favor. No nos gusta. Es como decir que hoy día perdí un partido de fútbol y mañana yo cambio las reglas y digo, no, mañana, como yo perdí en el segundo tiempo, me hicieron los goles, no, de ahora en adelante los goles valen únicamente los del primer tiempo. Eso no puede ser. Eso no puede ser si es que nosotros no nos ponemos serios en ese tema. Especialmente cuando estamos en la política, no hay salida. No hay que olvidarse que imperios han desaparecido. Yo no digo que eso va a pasar con el Ecuador, pero por ejemplo, nosotros inclusive en los niveles de liderazgo político hay que tener cuidado con las expresiones, porque cuando un líder político tiene ciertas expresiones, tienen repercusiones tremendas nacional e internacionalmente. Por ejemplo, he escuchado de líderes políticos respetuosos decir que el Ecuador es un Estado fallido. Eso no puede decir un político. Eso no puede. Eso puede decir cualquier persona, menos un político, porque un político es una persona que conoce el Estado y el que recibe esa información en el exterior lo cree, pues. Dice, pero si un líder está diciendo eso, imagínese que en los Estados Unidos un senador muy importante diga Estados Unidos es un Estado fallido. Para empezar, ese no es elegido en la próxima elección, porque un líder tiene que entregar optimismo, tiene que entregar esperanza
no puede entregar una declaración que le afecta al mismo país. Si un político de renombre, de aceptación en un grupo mayoritario, dice esas expresiones, el riesgo país baja al siguiente día. Entonces, empecemos por ahí. Siempre hay que dar un mensaje de optimismo. A ver, ¿qué nos ha llevado a decir que el Ecuador es un estado fallido? Lo que pasó en junio, los 18 días. Indudablemente el Estado estuvo amenazado, el Estado hizo lo que pudo. Yo no participo para nada de lo que hizo el movimiento indígena de forma violenta. Hay la forma pacífica de realmente llegar a una resistencia y a un acuerdo. Pero también veamos otros países. Chile estuvo como 40 días en estado de sitio y ningún político solo decir este es un estado fallido. Y nadie dice Chile es un estado fallido. Colombia estuvo 3 semanas viviendo creo que murieron como una cosa de 25, 30 y nadie salió a decir es un estado fallido. Es un problema de gobernabilidad, por supuesto. Entonces tenemos que nosotros empezar. También no podemos decir nosotros que el Estado es un Estado narco. ¿Se dan cuenta de esa generalización? O sea, tenemos que empezar a manejar los términos de manera adecuada y tenemos que educarnos democráticamente. Por ejemplo, yo recuerdo que, hablemos de manera general, cuando había un grupo, tenía una mayoría en asamblea, decían, la dictadura del voto. No, es una mayoría, o sea que en Europa, donde todas las mayorías son las que están, entonces dictadura del voto. No hay separación de poderes. Entonces, ¿qué querían? Que ese grupo que pertenece al partido le haga oposición al propio partido. Entonces tenemos que manejar los términos de manera responsable, ¿no? De manera responsable. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, entre las transformaciones que hay que hacer en el sistema político, tenemos que tratar que los gobiernos tengan mayoría en la asamblea. Tengan mayoría. Y para eso, ¿qué se puede hacer? Votar en la segunda vuelta. O sea, tenemos que darle vías. En la segunda vuelta electoral presidencial que vaya incluido el tema parlamentario. Exactamente. Okay. Otro tema, por ejemplo. Ese es algo de la reforma política fundamental. Fundamental. Totalmente, para que no haya esto que pasa. Claro, entonces dicen que las minorías. No. En la democracia gana el que más votos tiene. Claro, eso es cierto. Entonces, no hay gobernabilidad. No permite gobernar. Claro. Imagínense en una empresa. Que iguales votos tenga la minoría como la mayoría de los accionistas. O sea, esa empresa no sale. No sirve. Claro. Y nosotros en el país necesitamos un mínimo de orden y de disciplina, pero un mínimo. Entonces, por ejemplo, otro problema. En Alemania, un partido político, no es que si no alcanza el 3% le eliminan. Sigue, lo único que no recibe es la asignación económica, pero sigue participando. Claro, porque defiende una tesis, un programa, claro, una visión del mundo. En cambio aquí, si no llega al 3%, automáticamente es eliminado. Entonces eso hace que todo el mundo inscriba un candidato para lograr el 3%. Qué terrible. O sea, las soluciones están en el sentido común. Claro. Pero si al sentido común le metemos a que administre el sentido común, la mala política, el sentido común es al revés, pues. Claro. Permítame, general, se integra a la jornada del diálogo, a esta mesa de trabajo también el ingeniero Jaime Velázquez Egues. Estamos dialogando con el ex asambleísta constituyente, ex ministro de Defensa, ex integrante también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el general Luis Hernández, a quien nos da tremenda alegría tener acá. Héroe del CENEPA, ¿no? Claro, héroe del CENEPA, por supuesto que sí. Jaime. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Un placer tenerlo por acá y la verdad es que es un honor entrevistarlo. Debo hacer una pregunta que a muchos ciudadanos les llama la atención. Más allá de la parte democrática, más allá de todo lo que se ha vivido a nivel de política. Lo que sí llama la atención es cómo las Fuerzas Armadas no pueden responder en un momento de crisis interna. No estoy hablando de la externa, crisis interna. Se vio en octubre del 2019, se vio en junio y se ve todos los días en las calles y ciudades del país. Entonces la pregunta que se hace el ciudadano es, ¿por qué? Si mis Fuerzas Armadas siempre me protegieron, hoy en día, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se puede actuar? Yo tengo una respuesta, no se la quiero decir, quiero que usted me la diga, que usted es un general de las Fuerzas Armadas que nos puede dar una visión más correcta del tema. Estimado Jaime, muchas gracias por la pregunta.
Sí, o sea, la conclusión es la obvia, la que usted dice. ¿Qué pasa? A ver, las fuerzas de seguridad tienen que ser repensadas en algunos aspectos. Y, por ejemplo, le voy a contar una experiencia. Por favor. Como ministro me fui a Esmeraldas. Hubo una acción en la frontera y habían capturado armamento, habían capturado. Entonces, les visité, era un día sábado, y el comandante nos hizo la exposición, y obviamente después de eso el comandante presenta las necesidades, ¿no? Como aquí cuando viene Eduardo y te dicen, estas son las necesidades, la puerta, el cafecito, las humitas. Entonces me dices, mi general, necesitamos que nos ayuden con esto armamento, que estos vehículos, pero necesitamos más personal. Pero por favor, no me mandes sargentos primeros. Quiero soldados, cabos, o sea, gente joven. ¿Qué es lo que pasa en las Fuerzas Armadas? Y me imagino algo parecido pasa en la policía. Se han envejecido 10 años. Porque para que exista suficientes recursos para los retirados, tiene que haber una base de activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted aumenta la base de activos o aumenta el tiempo para que los activos puedan financiar al pasivo. Pero eso no funciona en un régimen especial, porque tendrá que tener activos hasta los 80 años. Entonces, eso hace que no haya suficiente gente operativa. Y es un tema que cuando yo estaba de ministro, yo lo detecté. Entonces, una de las alternativas es crear la carrera corta. O sea, como existen en muchos países del mundo, todos entran a 6 años. Y después de 6 años se produce una reducción, porque por su naturaleza las Fuerzas Armadas son piramidales. En las estructuras que no están adecuadas se convierte en un rectángulo. Y esa es una carga económica muy fuerte para el país. Y lo que es más, no permite que más gente joven esté operativa. Entonces, yo mucho me temo que cuando hay estas situaciones de emergencia, no hay suficiente personal. Es por eso que no se responde. Puede Mira, ser. qué interesante. También otro tema es, Qué bárbaro. por la crisis económica, las Fuerzas Armadas no tienen suficientes recursos para movilizar en una emergencia. Entonces, por ejemplo, aviones de transporte, hasta cuando yo estuve, y obviamente se hizo los pedidos adecuados, pero todo toma tiempo. No había aviones de transporte. O sea, el Ecuador Para movilizar no tropas. No había. tenía capacidad, una capacidad Logística. que es vital para un Estado. Claro. Aviación estratégica de transporte. Qué bárbaro. Por ejemplo, si el Ecuador necesita una medicina urgente, supongamos, que mañana hay una pandemia y necesita urgente traer esa medicina, no tiene un avión que vaya a Estados Unidos a comprar la medicina. Entonces, todo eso es fruto de una crisis, ¿no? La crisis de la pandemia, etcétera. A tal punto que ustedes vieron que vino un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. De Brasil. Y colombiana también. Y otro de Colombia. Colombiana. Sí. ¿Por qué? Entonces, cuando se descuida unas Fuerzas Armadas, toma tiempo. Volverse a reestructurar nuevamente. Toma tiempo, sí. Entonces el gobierno ha hecho esfuerzos, por supuesto. Cuando estaba yo hice conocer estas necesidades, oficié, escrito, pero toma tiempo. Entonces, siempre hay que estar listos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo soldados en la provincia X y yo necesito tener una masa de soldados en la provincia Y, porque ahí hay unos manifestantes, hay 500 manifestantes, yo agarro y les meto ahí 2,000 soldados, les acorralo a esos 500 y a los 500 les meto presos. Es lo que hicimos en el mes de... Yo me hice cargo del ministerio en el mes de octubre y hubo un levantamiento en octubre, ¿se acuerdan del año anterior? Sí, claro que ¿Cuál fue la política? A capturarles, Claro. que es justamente lo que tiene que hacer un Estado.
En Inglaterra, y esto lo digo porque yo tuve la suerte de educarme en el ejército británico, estuve 2 años, entonces yo sigo lo que pasa en ese país. En el año 2011 hubo lo que se llamó los paros de Londres, ¿no? Sí, me acuerdo. La gente se alocó. Claro. O sea, le mataron a un afro a la policía y todo el mundo se alocó. Y todo el mundo empezó a saquear, empezó a incendiar edificios. La policía, obviamente, ya iba a salir Fuerzas Armadas, que en Europa es una cosa. Claro, es otra cosa. ¿No? Pero la policía logró concentrar fuerzas de otras regiones. ¿A través de qué? De los aviones de las Fuerzas Armadas. Entonces llegó a tener una masa de policías en donde había problemas. Se incendiaron 2.000 edificios, entonces la policía no se dedicó a custodiar los edificios porque era imposible. Claro. Se dedicó a capturar. Capturó a más de 1.500 personas y al mismo tiempo le puso en emergencia al sistema judicial y en 24 horas iba despachando multas, sanciones, hasta que los últimos sancionados tuvieron 5 años de sanción. Eso trabajar en equipo, lo que no hay acá. Entonces, es el Estado funcionando. Entonces, por ejemplo, este momento, todos los que fueron detenidos, ya deberían estar juzgados, Claro, o inocentes o culpables, pero ya deberían estar. Mire, entonces, es un problema de todo el Estado. Puede funcionar la persona que detiene, puede funcionar la persona que está, pero si no funciona la parte judicial. Claro. General, tiene razón, y es más, me lo he visto de forma macro, pero yo le voy a dar 2 casos, o un caso nada más. En la última revuelta, transportaban un convoy, venían los militares y policías en ese convoy, y le dieron bala. Casi mueren, creo que 2 personas murieron. Murió uno. Y la pregunta, a ver, perdón, aquí, estos individuos que no sé si eran parte o no parte de la CONAI, pero lo que sí es cierto es que les dieron bala. Y la Fuerza Armada no pudo responder. ¿Es porque le faltan, digamos, arrestos? No, le faltan municiones, armas, o es que no. realmente tienen miedo a disparar? Y esa es la pregunta. Por lo que viene. Directa. Claro, o sea, viene. por las consecuencias de... Claro. Sí. A ver, yo no conozco los detalles pero deberíamos si todo funcionara adecuadamente realmente, y todo el mundo haría el trabajo que le corresponde, debería de haber un informe de cada una de las acciones en las que participó las Fuerzas Armadas y la policía. Y esos informes deberían conocerse en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, por ejemplo. Pero para mejorar, no para hacer daño, correcto. sino para mejorar. Usted, por ejemplo, tiene una democracia europea, por ejemplo, tiene lo que pasó en Londres. Usted va y seguramente tiene todos los informes que presentó la policía y todos son públicos. Entonces sabe qué es lo que hizo cada institución y qué es lo que hay que mejorar en cada institución. Entonces, yo no conozco las órdenes que se dieron, pero obviamente, en el uso progresivo de la fuerza, por su naturaleza, las Fuerzas Armadas y las fuerzas del gobierno absorben el impacto de toda la fuerza claro, es natural. Ya, okay. Entonces, si es que alguien le tira una piedra, no puede ir el militar y pegarle un tiro, digamos, ¿no es cierto? Y para eso está entrenado. Entonces, habría que averiguar si tuvieron suficientes armas, por ejemplo, de goma. Si tuvieron suficientes armas, si realmente tuvieron suficiente personal y si hubo la suficiente inteligencia para determinar cuántos efectivos tenían que ir. Porque justamente para evitar el uso de las armas letales, lo que es conveniente es aumentar la presencia de elemento, en este caso de seguridad. Si es que yo tengo 500 ahí, yo no me voy con 100, pues, Claro. me voy con 800. Entonces es más o menos como una operación militar. En una operación militar se dice que cuando yo voy al ataque, yo tengo que tener una diferencia de 3-1. Si el enemigo se defiende con 100, yo voy con 300. Porque si voy con 100, el otro está trincherado, está en una barricada, me va a acabar. Pertrechado, ¿no? Entonces, más o menos los mismos conceptos tienen que aplicarse. Pero también hay que ver si es que tenían los medios suficientes. ¿Y por qué no tenían los medios suficientes? Entonces, ahí es todo el Estado el que tiene que colaborar para que el Estado prevalezca.
No puede ser posible, por ejemplo, en nuestra sociedad, que el Estado esté amenazado, el Estado, no el gobierno, el Estado. Y las otras funciones del Estado, como que no sería con ellos nada. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Entonces quiere decir que no les importa el país. Eso es parte de la desinstitucionalización. Eso es parte, y eso es parte de la seriedad de nuestra política. Entonces, como les digo, si es que nosotros no vamos corrigiendo estos problemas que son obvios. Miren, hay un libro que se llama Contra las elecciones, se llama ese libro. Les recomiendo, es escrito por un belga. Él sugiere que en el mundo existe un síndrome de cansancio democrático. Entonces, sí es perceptible. Entonces él sugiere lo siguiente. Él sugiere que no haya elecciones, sino que para la asamblea, por ejemplo, necesitamos 100 asambleístas. Cogemos todo el padrón electoral y sorteamos. Claro, es que sí. Sorteamos. Sí, pues más o menos va a ser lo mismo, que tienes un pocotón ahí que no sirven, capaz sirven más. Nos iría mejor. Yo creo que sí. No, se acabaría las campañas electorales. Claro. Se acabaría la demagogia. Claro. ¿No? Los intereses partidistas. Los intereses Y partidistas. de los dueños de los partidos. Entonces, de alguna manera, en el sistema anglosajón de justicia, por ejemplo, las cortes no son jueces, es la ciudadanía. Sí. Y es por sorteo. Sí. Por sorteo. Ellos son los que los declaran Por culpables. ejemplo, en Estados Unidos, el que le está mandando el juez administra nomás. Sí, sí, sí. Es sorteado. Pero para ser sorteado necesita tener un RUC, necesita tener, o sea... ¿no? Lo que pasa es que para cambiar toda esa estructura va a pasar muchos años. Y eso, lamentablemente, general, disculpe que lo interrumpa, creo que eso es lo que en un momento dado cierta gente, ciertos ciudadanos, porque también se escucha de la parte de la ciudadanía que hay un Estado fallido, eso me refiero. Es decir, cuando no usted no encuentra justicia, cuando ve que efectivamente sus fuerzas públicas no pueden responder, cuando no hay suficiente dinero para poder responder, cuando ve que se llevan en peso el país y no hay ningún tipo de sanción, obviamente la gente comienza a pensar, bueno, ¿en dónde vivo? Así es. Y entramos en o sea, porque la esperanza, ¿no? O sea, la esperanza es la lucha por sobrevivir. Claro. O sea, un Estado tiene esperanza porque la esperanza es la supervivencia del Estado, porque quitada la esperanza se acabó todo. ¿No? Entonces, sí, pero por ejemplo, mi experiencia, cuando yo estaba yo era de la Red, y Movimiento Político Red, ¿no? Ya desaparecido. Sí, y salimos elegidos para la asamblea en Montecristi, Marta Roldós, León Roldós y el que les habla. Y me acuerdo que había una lucha interna, natural, por ver quién iba primero en la lista. Porque el que primero iba en la lista es el que tenía más chance, pues, ¿no es cierto? Claro, A ver. el de llegar. Porque, y los que no son primeros en la lista, como no salen elegidos, en la siguiente elección ya hacen otro partido. ¿Por qué no practicamos el sorteo en las listas para empezar? Pero es una propuesta fresca, así como la que dices ¿No es tú. cierto? A ver, 10 asambleístas. Puede ser que no les guste un poco de dueños de partidos, pero es una alternativa, ¿no? Claro. O sea, Miren, es que si es que nosotros no cambiamos, los resultados van a ser los mismos, pero es que es obvio. Es que hay intereses por medio, ¿no? Mira, es que ese es el problema. No, es que ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Es que nosotros necesitamos un grupo de patriotas. O sea, un grupo de patriotas. Y hacer una revolución. Política, no, obviamente, no me malinterpreten. Claro, o sea, necesitamos porque vamos a... O sea, y mejor hacerlo así en paz. O sea, dentro de un ambiente democrático. Que no sean las circunstancias posiblemente de violencia que nos lleven a sentarnos a encontrar la racionalidad. Encontremos la racionalidad ahora con todos los argumentos que tenemos. Ahí están. ¿Qué más queremos? ¿Aumentar al escenario sangre para sentarnos racionalmente? No, eso es lo que hay que impedir. Eso es lo que hay que impedir. Hay que dirimir democráticamente esas diferencias. Porque al final, después de cualquier situación, ¿qué hacemos? Nos sentamos. ¿Por qué no sentarnos a conversar ahora y arreglemos? Y no seamos egoístas. O sea,
O sea, los beneficios de lo que se haga el cambio ahora, nadie de nosotros va a tener tal vez inmediatamente. Por si acaso, yo estoy con el usted. joven Sí. Eduardo. Así es. El joven Eduardo. Oiga. O el joven Alberto. Pero en cambio es para nuestros hijos, para... Siga, don Entonces- Jaime, sí siga, puedo. Ah, ya. siga, pues ya no, Es que no, lo no que va a pasa es hablar que ya. no, lo que, Se lo que- emocionó. lo que pasa es que lo escucho y la verdad es que como ciudadanos que nos están escuchando hoy en día, pues sí, efectivamente. Pero Sintoniza. ya lo dijo Eduardo. El mundo está cansado de la democracia, uno. Y dos, O sea, hay un dígame hartazgo usted de- qué revolución no costó sangre. Así es. Pero también, exacto. Pero son otros momentos y tratemos también de invertir ese molde. Cambiemos ese molde. Hagamos que sin embargo, que las experiencias nos demuestran que no es así, ¿no? Por ejemplo, en Chile, para lograr este cambio en la Constitución, para ¿Vieron? ser una constituyente, tuvo que haber Sangre. muertos Sí. y sangre. Sí. Pero hagamos que un ejercicio de que el ser humano ha alcanzado ya un nivel de más racionalidad, de evitar la violencia. Es que eso es lo que no se ve, general. Le soy honesto. O sea, Sí, no tiene quiero toda la ir- razón, Jaime, sí, pero no quiero rendirme, ¿no? Correcto, no, Exacto. está bien, O sea, así no debe quiero ser. rendirme, Eso ¿no? O es. sea, y vea, quiero- usted menciona el caso general, el caso de Chile, ¿no? Y claro, fue octubre también del 2019, al igual que octubre del 2019 en Ecuador. Pero vean ustedes, se originó todo esto. Y ya pues en septiembre van a las urnas. Y vea el cambio diametral de posición. Ya la gente que propició justamente la preparación de la constituyente, vinieron algunos alborotados por ahí a querer meter cosas que van en contra de los fundamentos de la sociedad chilena. Y ahora, ¿cuál es la postura del ciudadano? O sea, vuelve a la racionalidad, aterriza y le dice no a aquello. Ya mayoritariamente, de acuerdo a los sondeos de opinión, la gente no está de acuerdo con lo que se quiere incluir en esa. Pero se lo hace en el marco de eso, de la racionalidad. Lo que sucede es que el ser humano, por su naturaleza, siempre, o sea, yo trato de, por mi experiencia y cuando estaba en Montecristi, también ir a la naturaleza humana. Claro. Nosotros somos, por naturaleza, somos egoístas. Nos gusta cobrar el córner y correr a cabecear y hacer el gol. Correcto, porque seamos aplaudidos. Para ser Sí, sí. aplaudidos, ¿no? Sí, ¿Sí, sí, o no? sí. Entonces, ¿a quién no le gusta el reconocimiento? A todos nos gusta el reconocimiento, a todos nos gusta, pucha, eres lo máximo y todo. Pero realmente tenemos que darnos cuenta que los cambios toman su tiempo. Y hagamos una ruta, ¿no? O sea, ¿Ves? yo diría, le llamaría la ruta de la esperanza, ¿no? Una ruta de la esperanza. En que en cada miren, si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de gobernar y no cambiar presidente, sino cada 4 años estaríamos mucho mejor. Cambiar un presidente porque se nos ocurre es tremendo para No, totalmente Una de acuerdo. locura. una barbaridad. Entonces, Totalmente por de acuerdo ejemplo, con usted. nosotros tenemos ya decir, a ver, el gobierno de ahora tiene que durar 4 años y punto, y se acabó. Claro. Porque así, para eso fue elegido. El Y no tema es- de la separación de poderes. Igual a Muy los importante. asambleístas. Igual, ¿no? Igual. Entonces, ahora, obviamente hay la muerte cruzada, todo, pero eso es legal. Pero de ahí, las calles no pueden sacar presidentes. Eso tiene que acabarse. Tiene que ser a través de procedimientos normales, Democrático. democráticos, Pero y usted todo el sabe- mundo lo acepta. Democráticos. Pero pues, se sabe que siempre se dice, secretos a voces, ¿no? Que si las Fuerzas Armadas no tienen el respaldo hacia la presidencia o al Ejecutivo, No, o sea, el se respaldo, sí. No, eso también tiene que acabarse. Ya. El momento que las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo, perdón, ese rato tienen que irse los generales Por Claro. supuesto, a la cárcel. Es una barbaridad. Eso tiene que irse a la cárcel. Entonces eso tiene que acabarse. Y eso también tiene que acabarse en el subconsciente de la ciudadanía. No, las Fuerzas Armadas son obedientes. Y ellos no tienen que... Ni siquiera las Fuerzas Armadas pueden estar diciendo apoyo a un gobierno. No pueden. No, ellos tienen que Eso ya obedecer. es deliberancia. Anacrónico. apoyo a la ¿Sí o no? democracia. Entonces tenemos... Mira la palabra que usa, deliberancia, porque Sí. las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son Claro, obedientes. Ni tampoco tiene que el gobierno consultarles si me apoyan o no. Ellos obedecen lo que les dice el gobierno. Entonces, tenemos que ir cambiando todos esas expresiones antidemocráticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digan ustedes, en la asamblea se iba a hacer una votación de la destitución. La destitución es parte de un procedimiento democrático. Lo que está mal es que las calles saquen a un presidente. Sí, en ese tema. Entonces, cuando estuvimos en Montecristi, ¿cuál era el debate? Las calles no pueden sacar a un presidente, entonces por eso se puso la muerte cruzada
la destitución y la revocatoria del mandato. Claro. Para evitar que sean las calles. Todos los ecuatorianos ya tenemos que sacarnos de Los la cabeza mecanismos constitucionales. que un presidente va a durar un año. El presidente dura 4 años y punto. ¿Nos gusta o no nos gusta? Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo pierdo unas elecciones y lo primero que me dedico es a que el otro termine las elecciones, el gobierno lo más rápidamente posible. Eso es antidemocrático. Totalmente. Es Y tenemos que, injusto, injusto, es ilegítimo. y no construye instituciones. Acuérdese de sus tiempos escolares, general. Disfrute esta humita que nos ha traído el abogado Eduardo Mendoza Paladines. No importa. Estamos en vivo conversando con el ex ministro de Defensa Y realmente de nuestro son país. el maíz de la costa, ¿no? De la costa, sí, sí. Lucho, hay dos, por favor, sírvete. Lucho Hernández. Conversando con el general Luis Hernández, una conversación que ha ido en ramas más interesantes de las que deberían. Porque hemos hablado de otras cosas, no solamente del tema de su mandato cuando estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, de Defensa, etcétera, o de las manifestaciones y cómo debería trabajarse en eso. Hay dos cosas que la gente dice de ti, de tu función, que dice que fueron que no fueron diligentes. Lo del radar, yo lo he escuchado luego al presidente decir que hay otras formas mucho más rápidas que el mismo radar, pero la gente siempre quiere saber qué pasó allí. Esa es la una. Y luego, ¿qué pasó con Nazareno? Son dos preguntas. Siga usted, mientras yo lo ayudo, lo tomo la palabra, la reflexión para que coma la humita y no se le enfríe, porque un más fría no va a ser muy bueno, ¿no? Luchito. Se está acordando el general Hernández de sus tiempos acá en la escuela, ¿no? Vea usted, yo no sabía que había estudiado Claro, acá aquí estudió. en la escuela San Agustín. Ahí hay escuela y colegio, es Claro. una unidad educativa que tiene nivel primario y secundario. Para quienes me están escuchando y viven aquí en Guayaquil saben de qué estoy hablando. En San Agustín. Pleno centro, en la calle Luis Urdaneta, ¿no? En la calle Luis Urdaneta queda ahí pues cerca de la plaza San Agustín. Sí, sí. Está el Parque San Agustín y está esta linda iglesia y está ahí el centro educativo, ¿no? ¿Qué dice Luchito? Y yo me acuerdo que la calle era de tierra, pues. Y cuando salía al frente en el muro del cementerio, en la época de invierno, era lleno de grillos. Todo lo que era blanco se negriaba. Bueno, los dos temas. El radar. Yo me hago cargo el 18 de octubre. Y el radar ya se decide moverle el que estaba en ¿La Tacunga? no, en el oriente, me parece por el 12 de octubre. O sea, eso ya era una decisión tomada. Se produce el accidente del radar y yo me voy al siguiente día Me acuerdo, lo recuerdo. y yo detecto que realmente el radar no tenía una buena seguridad. Los procedimientos son que cuando hay un accidente de ese tipo, la Fuerza Aérea tiene que hacer una investigación. Entonces yo digo, no, voy a hacer una investigación independiente. Y yo, como ministro de Defensa, creo una comisión con acuerdo ministerial de investigación que encabezaba, un almirante, gente de la Fuerza Aérea, gente de la Marina y gente del Ejército. Por primera vez se crea una comisión independiente para investigar lo que pasó en el radar. Porque yo sabía, por mi experiencia, que iba a haber el espíritu de cuerpo, pues. Después de un mes me presenta a la comisión el informe, que era secreto, que realmente no hay nada secreto, porque ¿qué era el secreto? Las negligencias que se cometieron. Entonces yo detecto las negligencias, pero yo no soy órgano sancionador. Entonces yo le mando el informe al comandante de la Fuerza Aérea para que él tome acciones. Y se demoraba, le mandé 2, 3 oficios, todo estaba escrito. ¿Qué pasó? Mis insistencias fueron tales que no tuvo más que empezar a sancionar. Y les puso en procesos administrativos a 2 coroneles, eran como unos 14 oficiales y unos 8 del personal. También todo esto se produjo y continuó los procesos.
y después yo ya salí. Entonces eso continuó. Del radar digo, De Nazareno. de Nazareno. Don Nasa. Don Nasa. Este problema se inicia, la primera fase de Don Nasa, se inicia cuando era ministro de Defensa el almirante Donoso. Apenas del hecho cargo se produce esto en Quevedo. Se produce en Quevedo. Todos toman acciones, no sé si, me parece que no fueron las acciones que ellos pensaban porque el asunto siguió. Tal es así que siguió en el Ministerio de Defensa. Yo ese día estaba en Tena y me informan que Nazareno estaba por el parqueadero. ¿Qué sucede? Nazareno no tenía orden de captura, o sea, él podía transitar independientemente. Entonces, este Nazareno entra con complicidad de un sargento al parqueadero, porque para entrar al parqueadero Claro. se necesita, Claro. Exacto. pero un sargento en activo le hace entrar en la camioneta y le dice al guardia, es un proveedor, o sea que iba a entregar alguna logística, ¿no? Pero les detectan ahí a 5 y le revisan las camionetas y encuentran dinero. Y ahí llaman a la policía. O sea, no es que la policía les captura, llaman a la policía. Y ahí aparece el Nazareno. Un coronel va y le dice al comandante del ejército, mi general, Nazareno está en el parqueadero. Y él dice, deténgale. Yo tengo todos esos informes, bueno, todos están en la fiscalía ahora. Va el coronel, yo no sé qué pasa, se pone a conversar y le deja escapar a Chut. Nazareno. ¿Qué tienes que ver tú en el tema? Yo conozco e inmediatamente dispongo las sanciones. Que era mi deber, pues, o sea, yo no puedo estar ahí Claro. encargado de la garita. Depende del tercero, ¿no? Qué bárbaro. Entonces yo ordeno las investigaciones con un antecedente. Todos los que estaban de guardia se sometieron a un consejo de disciplina. Pero yo aumenté y busqué algo que les lleve a la justicia ordinaria. ¿Y qué era eso? Que habían permitido con complicidad que se infiltren en una unidad militar. Entonces les mandé a la justicia ordinaria. Entonces el coronel, todos esos están en la justicia ordinaria. O sea, hice más allá, en los dos casos, más allá de lo que era la rutina. Claro. Ahora, obviamente hubo una gran exposición mediática y obviamente eso le afecta políticamente al ministro, le afecta al gobierno y Y a así la es Fuerza Armada. política. Y a la Fuerza Armada. y a las fuerzas. Y así es la política, ¿no? Así es todo esto. Le manda saludos el coronel Luis Rea, el tocayo Rea. Usted lo recordará, pues, ¿no? ¿De dónde lo recuerda? La 81, ¿no? Batalla del De recuerdo del 95 también. el 95. Un abrazo El tocayo Rea nos está sintonizando en el norte de Guayaquil. Un fuerte abrazo para él. Héroe de guerra también, ¿no? así es. Combatiente también, muy heroico, parte de ese gran conjunto de soldados ecuatorianos. Finalmente, general, déjele un saludo a los guayaquileños, a los ecuatorianos. Yo creo que necesitamos motivación. Usted mucho le daba al asunto y yo sí pienso, nosotros también en el rol de comunicadores tenemos esa altísima responsabilidad. Porque es cierto, tenemos noticias malas, el cambio climático, los conflictos, la carestía, la falta de empleo, tantas cosas, sí. A veces la falta de gobernanza, la falta de liderazgo, sí. Pero señores, hay que ir buscando los mecanismos para darle la vuelta a la página, ¿no? Y el Ecuador se merece mejores momentos. Así que, qué mejor que un soldado de la patria para que deje ese mensaje para todos los ecuatorianos. Sí, muchas gracias. Estamos a 3 días de la fundación de Guayaquil. Hace más de 500 años un grupo de españoles fundó esta ciudad. Luego esta ciudad fue construida por cada uno de sus hijos con orgullo. Y hay un lema que ha salido y así fue la intención, un lema de patriotismo que es Guayaquil por la patria. Sí, Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria. Y Guayaquil por la patria
por la patria grande. Entonces, Guayaquil es una ciudad llena de energía. Y esa energía combinada con el patriotismo seguirá siendo el motor de esperanza de nuestro país. Yo creo que no hay que desanimarse, no hay momento para desanimarse por más oscuro que sea el ambiente que nos circunda, porque cuando hay oscuridad se dice que después viene la claridad. Y la claridad será llevada por los hijos de Guayaquil, por los hijos del Ecuador, y estoy seguro que si es que nosotros nos damos cuenta qué estamos viviendo, qué nos está pasando, tendremos la fuerza suficiente de dar la vuelta a la página y encontrar capítulos que siempre serán los que merecen las futuras generaciones. Por mejores días para el Ecuador. Gracias, general. Querido, gracias a Lucho Hernández. Ya saludamos a Javier Herbas, que lo vemos por allí. Saludarte, Javier. Vamos a conversar enseguida contigo. Gusto de verte. Javier, te manda a saludar Lucho Hernández también. Me regalas un instante para pagar el corte. Te manda a saludar Luchito, que está comiendo humita guayaquileña con el maíz de acá. Te mandamos, regresamos enseguida. Es Javier Herbas, ex candidato presidencial. Casi el hombre estaba en la segunda vuelta, así que vamos a conversar con él de la coyuntura.